Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Hay sitios por delante? Hay algunas cosas libres que se ven por aquí. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy en otra jornada con Ambank. Mi nombre es Carlos Moreno de Tejada, director general de negocio del banco, y les doy la bienvenida al evento de hoy. No solamente le doy la bienvenida a ustedes, sino también, como el evento se está retransmitiendo a través de la red por televisión, también damos la bienvenida a los televidentes que en este momento están interesados en lo que estamos hablando hoy aquí. Quiero dar también las gracias a las personas que nos acompañan como ponentes hoy. Miguel de JP Morgan, Inés de Reuters y a nuestro economista jefe, Alex Fusté, que se encargará de llevar gran parte del evento para ustedes. Hoy estamos en una continuación al evento que hicimos el otro día en el Hotel Villamagna, al cual muchos de ustedes asistieron, otros no pudieron asistir. Por eso no me resisto a hablar algo de lo que contamos en aquel evento, que va muy relacionado con lo que es Ambank en España. Y creo que es importante porque las personas que ya me conocen, están en otros eventos con nosotros, saben que si algo nos gusta es compartir con ustedes los números, la evolución del banco, porque ustedes son partes para nosotros integrantes del mismo y clave para que esto siga andando y funcione. Desde el año 2008 al 2015, en el cual estamos este año, había una enorme evolución en el banco. Una evolución en el banco que nos ha llevado a estar en 11 países. Hemos pasado de 5 a 7 licencias bancarias, de 300 a 1.000 empleados, de gestionar 6,5 billones, o sea, 6.500 millones de euros, a más de 21.000 millones al día de hoy. Estos son datos bastante importantes para un periodo que podemos caracterizar como de crisis o semicrisis. Un banco que crece en periodos de crisis creo que es importante. Pero además esto se ha hecho con un leitmotiv que tenía el banco, que es mantener los ratios de solvencia y liquidez a la vez que el rating, comparable o mejorable a grandes bancos españoles, porque consideramos que esto es muy importante para ustedes y para nosotros. Luego, este es el primer mensaje. Hemos crecido en muy pocos años, en momentos de crisis, manteniendo ratios que nos hacen ser mucho más fuertes y que ustedes estén muy seguros en nuestra entidad. 21.400 millones en 2015, seguir la evolución año a año pues no tiene mucho sentido, con lo cual pasaré largo por ello. No sé si el micrófono, a mí desde aquí oigo que la voz se va y viene. ¿Es correcto? Entonces, bueno, a ver si lo conseguimos. El banco en este momento está con un margen ordinario de 217 millones de euros, creo que es una cifra muy significativa, esta estimación del cierre, con un margen de explotación de 86 millones y con un beneficio neto en el año pasado de 64 millones de euros. Son cifras, yo creo, que llaman un poco la atención del crecimiento que hemos tenido en estos años. Pero esto es el banco a nivel global y no me entendré mucho más porque luego el éxito y el día de hoy lo dedicamos a nuestros especialistas en los mercados. Pero sí decir lo que somos en España. El banco en España, a final del año 2014, está con 7.500 millones bajo gestión. Ya les digo que hoy estamos en 7.900. El mes de enero ha sido extraordinario, no solamente para el crecimiento de la entidad, sino para sus carteras. Porque ha sido un mes, yo creo que enero, realmente bueno, con subidas importantes. 50.000 clientes, 264 empleados en España, con 18 oficinas, cubriendo prácticamente todo el territorio nacional. Y nuestros objetivos fundamentales son, como decía, banco privado, crítico para nosotros, somos una entidad especializada, no hacemos otra cosa. Ya me han escuchado en alguna ocasión decir que creemos que hay un conflicto de intereses entre un banco comercial que tiene muchas actividades diferentes y un banco especializado, como pretendemos ser nosotros, de más de 80 años de experiencia en el mercado, o sea, no ha nacido ayer, que tiene una red de agentes financieros y AFIs que son como si fueran banqueros privados, posiblemente líder en el mercado, apostando por ese negocio independiente, y que busca relaciones a medio y largo plazo con nuestros clientes. Además, somos un banco independiente, somos un banco que cree en la arquitectura abierta, sin olvidar tampoco que somos gestores, pero creemos en la arquitectura abierta,
Que creemos en la multicustodia. Es un hecho realmente extraño que nosotros queramos gestionar activos de ustedes, aunque estén en otras entidades, porque quieren que estén en otras entidades, pero nosotros les ayudamos a darles una segunda opinión o a gestionar los activos. Buscamos, además, un servicio integral del cliente. Esto puede ser una tontería, pero hace 2 semanas, si ustedes son lectores del diario The Economist, publicaba un artículo no pequeño hablando de la evolución de la banca privada en los últimos años. Y habiendo pasado de unos años con la crisis donde los clientes, y lo entendemos, habían perdido la fe en los gestores, por lo tanto se dedicaban a intermediar o a hacer brokeraje, que se llama en el mercado, la conclusión es que esto se ha acabado. Los clientes vuelven otra vez a trabajar con banqueros y con bancos privados. Yo creo que hay un enorme éxito en Estados Unidos en cambiar de ese modelo de brokeraje al modelo banca privada otra vez, por algunas razones importantes, y sigue diciendo el diario. Y entre estas razones hay algo que es quizá la que más me ha impactado a mí. El estudio demuestra que un cliente autogestionado que haga su propio análisis pierde todos los años o deja de ganar un 3% anual, lo cual es una bestialidad en el medio plazo, que si hubiera trabajado con un asesor profesional. ¿Por qué? Y sigue el artículo diciéndolo, porque un asesor profesional toma decisiones profesionales, entra cuando tiene que entrar y sale cuando tiene que salir, y no se ve impactado, salvo presión del cliente, por las evoluciones del mercado. Y esto es importante. Hay que volver al gestor y hay que volver a la banca privada, porque esa pérdida de fe, de alguna manera, demuestra que en el largo plazo no acaba de funcionar. No podemos ser gestores de lo que está sucediendo al día de hoy. También creemos en la tecnología. Creo que la tecnología es fundamental al día de hoy en cualquier sector y en cualquier trabajo que se haga. La banca privada, yo no sé si está sufriendo una evolución o está sufriendo una revolución. En este instante no lo tengo muy claro. Yo me animo mucho más a pensar que es más de lo segundo. Una verdadera revolución, yo creo que acelerada por el tema regulatorio que ustedes conocen y viven todos los días en sus propias relaciones con los banqueros. Una regulación que viene dada por una mala actitud de los bancos durante estos años, donde hemos llegado a cometer enormes equivocaciones. Luego la regulación está ahí y está para quedarse. Y esto ha influido enormemente en inversiones descomunales, en tecnología, en recursos humanos, en custodias, como decíamos antes, en muchos países, en multiproductos, en muchas actividades que antes posiblemente no se trataban de la misma manera. Y hay 2 partes afectadas, que son las 2 partes que juegan la partida. Por un lado, los banqueros privados. Los banqueros privados nos encontramos con una especie de supermanes, porque no se puede llamar de otra manera, que tienen que saber de infinidad de productos más que antes, de una regulación muy difícil de seguir, tienen que tener profundos conocimientos tecnológicos y fiscales. Es decir, están ante una situación que básicamente a esta escala no habíamos visto nunca. Luego el banquero privado ha tenido que cambiar su forma de relacionarse. Pero también les ha pasado a ustedes. El cliente ha cambiado de una manera importantísima la fórmula en que se está, o la forma que se está relacionando con las entidades. MiFID II, conocen ustedes MiFID. MiFID es la directiva europea, que lo que busca básicamente es defender al cliente. Se implanta en enero del año 2017. Y MiFID II contempla algunas actuaciones de relación con los clientes que básicamente cierran mucho el círculo. Y harán ustedes esta reflexión conmigo. El cliente podrá operar, y ya lo está haciendo porque es una continuación de MiFID I, solamente de 3 maneras con una entidad. O bien tendrá mandatos de gestión, un contrato de gestión, o tendrá un contrato de asesoramiento, o bien trabajará en lo que llamamos ejecución o lo que se llama autogestión. ¿Y esto qué significa? Pues sigamos adelante con la reflexión. Hemos dicho que el banquero va a cambiar o ha cambiado, y hemos dicho que la relación con el cliente también se ve afectada por todo esto. ¿Y en qué cambia? Pues mire, lo primero es en los modelos de precios. Esto puede ser lo más sorprendente de todo, pero los modelos de precios van a influir o van a tener que cambiar debido al regulador, porque las normas del juego han cambiado. Los precios deben ser muy transparentes, deben ser consensuados y deben ser entendibles. Y esto es bastante importante. Luego ustedes se encontrarán, y pasarán en todas las entidades, en algo que rechazarán. Y se lo digo con toda sinceridad, porque lo rechazarán. ¿Y qué rechazarán? Tener que pagar una comisión por asesoramiento o por gestión.
Pero al contrario de lo que podía suceder antes, esto será claro, será entendible y será negociable con nuestros clientes. Y este cambio estratégico que nos obliga la situación y en la cual yo no puedo estar más de acuerdo porque aumenta la regulación y defiende al cliente poniéndole precios claros para que sepan lo que realmente se está haciendo, es lo que nos está viniendo y tenemos ya al día de hoy. Y esto es realmente importante. Pero claro, ustedes dirán, dice, bueno, a mí todo esto me parece muy bien, pero no pienso pagar. Y bueno, dice, yo creo que los bancos no les voy a pagar por la gestión. Y tienen razón, porque solo deberán pagar si ven que el banco les aporta valor. Y ahí es donde empieza otra vez la banca privada. La banca privada vuelve a revolucionarse y posiblemente esté pasando de modelos de discutir, no sé, un extracto de una posición a verdadera aportación de valor. Y la aportación de valor va a generar productos distintos, a coinvertir con ustedes, a hacer planificación financiera, a estudiar sus carteras de futuro, a ver problemas hereditarios, a hacer planificación empresarial. Un montón de cosas o un montón de ideas que aportan mucho valor al mercado ahora mismo y que van mucho más allá de lo que estaba haciendo, que es recomendar un fondo de inversión. Pero las cosas también se cambian y se amplían muchísimo más. Y les pondré solamente un ejemplo. Hablábamos antes de multijurisdicción. Fíjense cómo ha cambiado el mundo. Y como los ejemplos son muy fáciles de entender y los conceptos más difíciles, les diré que piensen en Luxemburgo. ¿Por qué me habla usted de Luxemburgo? Piensen que es un país, bueno, que la Unión Europea ha favorecido junto a Irlanda para crear estructuras financieras, que es un país AAA, que es un país que en su Constitución defiende o está recogido lo que es el secreto bancario, bien entendido, es decir, ese señor que tiene una SICAV en España, cuando es importante, parece que sale en todos los periódicos que ha vendido una posición importante. Esto allí no podría pasar. Entonces, el secreto bancario es importante y que tiene el 75% de los fondos transnacionales que se gestionan ahora mismo en Europa. ¿Por qué les hablo de esto? Porque debe ser tan fácil trabajar aquí como trabajar en Luxemburgo, para lo cual hay que tener estructuras. Puede tener ventajas e inconvenientes, pero una vez más tenemos que pensar que hay alternativas diferentes. No es baladí lo que está pasando en el crecimiento de Luxemburgo en los últimos años, casi con los problemas políticos que estamos escuchando, sobre todo en la zona sureste de Europa. Entonces, los negocios nos plantean alternativas interesantes que se pueden gestionar y que nos dan oportunidades. Y bancos como Ambank ofrecen esta posibilidad para que ustedes trabajen ahí. Pero como no todo es hablar de mercados y hablar de oportunidades, yo creo que también, si algo hemos aprendido en todos estos años, es que hay que hacer cosas que de alguna manera superen nuestro día a día y superen el concepto que nuestros clientes tienen de la banca. Esto lo hemos aprendido en estos años. Por tanto, Ambank, y desde el año pasado, se ha hecho socio, trabaja como socio de la European Venture Philanthropy Association. ¿Qué estamos buscando aquí? Esto ya cambia totalmente el chip. Estamos buscando promover, ayudar, buscando bien financiación o buscando ideas o socios a compañías de todo tipo que tengan como objeto primordial el compromiso estratégico y social. Esto para nosotros es importantísimo y esto lo hemos aprendido todos y creo que hay que evolucionar también para ayudar a este tipo de compañías que tienen, en nuestra opinión, todo sentido del mundo. Esta asociación tiene miembros en 25 países, siendo accionistas ahora mismo 180 de ellos. En el mes de noviembre, el banco ha decidido patrocinar el evento mundial, creo que es el 11º año que se hace y será en Madrid. Nosotros nos dirigiremos a ustedes para invitarles porque creemos que tiene todo el sentido del mundo como entidad financiera dar un paso en esta dirección. Y con esto les dejo, no quiero aburrirles más porque llega la parte importante. Sí creo que tienen que rellenar un cuestionario al final las personas que lo hayan encontrado. Yo no sé dónde puede estar. Y le dejo paso a mi compañero, economista jefe de Ambank, Alex Fuster. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartir con ustedes pues, lo poco o lo mucho que podamos saber. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del mundo en general y en particular de cosas que creemos que les pueden interesar. Hemos hecho una
hemos escogido una serie de preguntas que creemos que están o son del interés de todo el mundo hoy, pero esta vez lo vamos a hacer en un formato diferente. Normalmente a mí me hacen las preguntas, esta vez yo voy a hacer las preguntas y para ello cuento con la colaboración de dos firmas importantísimas, Schroders, casi mi casa. He pasado veranos en Nueva York con ellos y la verdad es que es una firma a la que respeto muchísimo. Y JP Morgan, ¿quién no conoce a JP Morgan? Para ello tenemos a Miguel Luzárraga de JP Morgan y a Inés de Schroders que van a intentar responder a estas preguntas que yo creo que pueden ser de su interés. Y para acabar, yo les daré nuestra versión de estas preguntas. Si estamos de acuerdo, perfecto, y si no, pues no pasa nada, es natural. Cada uno tiene sus argumentos y nosotros compartiremos también nuestros argumentos con ustedes. Para ello, doy la bienvenida a Inés de Schroders. Un aplauso. Toma asiento. Bueno, la primera pregunta pregunta reflexión. Espera que nos falta el mando. A mí mucha gente me pregunta de manera genérica, oye, Alex, ¿el mundo está mejor o está peor? Es una pregunta que tiene mucho sentido, la verdad, porque si está mejor, oye, pues me meto en activos de riesgo, ¿de acuerdo? Si está peor, pues cuidado, porque los activos de riesgo pueden recoger esta mala situación. Y la primera pregunta va en este sentido, si el mundo está mejor o peor, pero tranquila, no te voy a hacer una pregunta tan genérica. El mundo va a estar mejor o peor en función de si hemos aprendido de las crisis. Y una manera de saber si hemos aprendido de las crisis es echar un vistazo a qué medidas hemos tomado durante la crisis. ¿Sabemos cuáles fueron las causas de la crisis? ¿De acuerdo? Sabemos, tenemos todos muy presentes, somos muy conscientes de cuáles fueron las causas de la crisis. Y me gustaría saber si las medidas que hemos adoptado a nivel mundial, regulación, etcétera, etcétera, han servido para situarnos en un mundo mejor o peor. ¿Tú qué opinas, o vosotros, Schroders, qué opináis de las medidas adoptadas durante la crisis? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Ambank por contar con Schroders en estas jornadas y a todos ustedes por compartir esta tarde con nosotros. Y he de reconocer que desde aquí impresiona a toda la gente que hay y la capacidad de convocatoria que año tras año demuestran tener este maravilloso equipo. Nosotros, si me permites simplemente presentar un poco quién es Schroders, porque aunque tú nos conoces muy bien, no tiene por qué, y somos una casa extranjera en España. Somos una gestora independiente, por lo tanto no estamos asociados ni ligados a ninguna entidad financiera y eso nos permite pues alinear nuestros intereses con los intereses de nuestros inversores. Es decir, que vamos a intentar seleccionar activos que funcionen bien para que ustedes puedan invertir en ellos y aprovecharlos y creemos que bueno, pues al final, si a ustedes les va bien, a nosotros también. Y otra de las características de Schroders, que es un poco peculiar, es que seguimos siendo una empresa familiar. Es decir, todavía el 45% de las acciones están en manos de la familia Schroders y el resto cotiza en la bolsa inglesa. ¿Qué implica esto? ¿Qué aporta o qué suma? Bueno, pues desde nuestro punto de vista suma una estabilidad y una continuidad a lo largo de la historia que ya llevamos 210 años gestionando activos y solo gestionando activos, que nos ha permitido bueno, pues tener mucha experiencia de cómo afrontar, ¿no?, escenarios más positivos o menos positivos, que siempre hay muy buenas oportunidades hasta cuando las cosas pintan mal, ¿no? Durante todos estos años que llevamos a las espaldas, ya digo, estos 200, no estaríamos aquí si siguiéramos haciendo las cosas como las hacían hace 200 años, obviamente. Y lo que sí creemos que ha sido una baza para posicionarnos como estamos posicionados ha sido ser capaces de innovar. Es decir, como dicen los que tiran al plato, nosotros creemos que no hay que apuntar al plato, hay que apuntar a donde creemos que va a ir el plato. Y esa es un poco la filosofía que verán ustedes detrás de toda la gestión que encuentren dentro de Schroders. Entrando en materia y sin extenderme más de la cuenta, bolas del mundo, creo que todo el mundo podemos elucubrar y todo el mundo podemos sospechar por dónde pueden ir los tiros. Y lo que nosotros hacemos en Schroders es valorar qué escenarios son más probables que sucedan. Es cierto que después de la crisis que vivimos, que nadie se esperaba que fuera tan profunda ni tan extendida como luego resultó,
nos encontramos con unas autoridades monetarias que se remangaron y dijeron, oye, esto hay que sacarlo adelante porque si no el colapso puede llevarnos demasiado tiempo. Y una de las medidas que vimos fue las inyecciones de liquidez. Aquí nosotros el año pasado ya coincidimos en estas mismas jornadas y presentamos esta misma exposición, es decir, estábamos de acuerdo en que veíamos autoridades monetarias inyectando dinero en el sistema para evitar que la falta de liquidez colapsara todavía aún más la economía real. Pues este niño, que el año pasado era el americano, porque es verdad que los Estados Unidos, la Reserva Federal Americana ha sido la que antes se ha puesto manos a la obra y antes se ha puesto a inyectar dinero y de hecho ya los han retirado, todas esas ayudas ya las han retirado. Esta vez este niño es europeo y este niño lo que está demostrándonos es que el Banco Central Europeo ha tomado las riendas de la situación y se ha puesto realmente a inyectar liquidez al sistema. ¿Cómo? Comprando bonos, como dejando los tipos a mínimos, es decir, que la financiación sea lo más barata posible, intentando que poco a poco se vayan reactivando los mecanismos para que la economía real, que es al final la que sostiene los datos macroeconómicos, avance. ¿Qué sucede? Que con todas estas inyecciones de liquidez lo que nos encontramos es que en el mundo, en la economía financiera global, se han inyectado casi 10 billones, estos son billones europeos, es decir, no son los americanos, son 10 billones de dólares a los sistemas, a los distintos sistemas. Ese dinero está en el balance de los bancos centrales, es decir, los bancos centrales han tomado el papel protagonista y han dicho, vale, voy a asumir las riendas de esta situación, me voy a meter en un problema porque al final mi balance va a tener muchos activos que a lo mejor no me gusta tener, pero lo que quiero es sacar adelante la situación y salvar la economía real. No todos los bancos centrales, como digo, han funcionado de la misma forma. Nosotros vemos claramente dos velocidades. Estados Unidos y Reino Unido entraron antes con las medidas, fueron un poco más ágiles y un poco más agresivos, ya están saliendo y ya están retirando esas medidas. Europa y Japón vamos un poco por detrás. También hay que reconocer que el Banco Central Europeo gobierna para 28 estados después de la incorporación de Croacia y no es fácil cogerle el punto y decidir para tanto país conjuntamente cuándo era el momento apropiado. Pero bueno, desde enero parece que ya se ha tomado la determinación de que van a empezar a comprar deuda y sospechamos y parece ser que los tipos de interés no los van a tocar próximamente, diríamos este año, ni siquiera el que viene, ¿no? Con lo que ahí nos encontramos con dos movimientos, tanto el Banco Central Europeo como el Banco Central de Japón todavía inyectando liquidez, implementando nuevas medidas, y Reino Unido y Estados Unidos que ya se pueden permitir, ya la situación está lo suficientemente sostenida y es lo suficientemente estable como para poder retirar esas medidas. Ahí nosotros, la verdad es que creemos que el Banco Central, o sea, que las autoridades monetarias han tenido una ayuda con la que no se contaba y que es una política monetaria que no viene de parte de las autoridades monetarias, que ha sido la caída del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque del día a día muchísimos precios y muchísimos activos que consumimos y que utilizamos tienen en la cadena de producción, en la cadena que hace que a nosotros nos llegue a nuestras manos, tienen un efecto es el precio del petróleo. Para empezar, nuestros propios vehículos, cuando llenamos el depósito de la gasolina, como los billetes de avión, como cualquier artículo que llega a un supermercado o que llega a una tienda y que ha tenido que ser transportado y al que se le ha imputado el coste de la gasolina de ese transporte. Entonces, el precio del petróleo ha venido muy bien a las autoridades monetarias porque sin hacer ellas nada, de repente han visto cómo el precio, cómo las cosas son más baratas, cosa que a la economía real le viene muy bien para incentivar el consumo. O sea, vosotros en términos generales veis positivas las medidas que se han adoptado durante la crisis y entendiendo por medidas la intervención de los bancos centrales. Positivas han sido. Es cierto que la crisis no tenía ninguna comparativa sobre la que trabajar, por lo tanto, yo creo que han ido trabajando un poco sobre el terreno. No podemos decir que fueran buenas o malas, lo que tenemos que ver son los resultados y los resultados están siendo positivos. También tenemos que ver luego la segunda derivada de cómo terminan de retirarse esas medidas y cómo terminan de absorber los bancos centrales tanta liquidez, ¿no? Quizás muy pronto para hablar de esas segundas derivadas. Sí. Hablas del petróleo y vemos ahí una bajada increíble en el precio del petróleo. ¿Cómo lo valoráis? Evidentemente hay un aspecto positivo, ¿no? Nos queda más dinero en el bolsillo después de pasar por la gasolinera, ¿no? Pero ¿puede tener esto
segundas derivadas? Pues, a ver, efectivamente hay algo muy claro. En términos, por ejemplo, estamos intentando luchar todos contra el fantasma de la deflación. Eso es deflacionista. Sí. ¿De acuerdo? Sabemos en Estados Unidos que muchos proyectos están financiados en el mercado de bonos high yield y estos proyectos tienen que ver con el gas y el petróleo no convencional, y una caída del petróleo no convencional o del precio del petróleo podría poner en riesgo a todo este mercado de bonos high yield, ¿de acuerdo? Serían proyectos que con esos precios del petróleo el proyecto ya no sale, ¿de acuerdo? ¿Qué efectos, cómo valoráis vosotros la caída del precio del petróleo? Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Lo cierto es que las materias primas, que siempre se habla de que el ciclo de las materias primas es un ciclo muy largo y va descorrelacionado del resto de los activos, las materias primas son generadoras de inflación sí o sí, por lo que les explicaba. Es decir, la materia prima al final va aportándole a la cadena de valor del producto final un input, un coste, con lo que si el precio de esa materia prima sube, lógicamente el precio final en el que nos vamos a encontrar es superior. Y las materias primas han vivido un boom, por así decirlo, desde 1997 muy significativo, porque veníamos de una expansión global, es decir, prácticamente todo el mundo estaba en expansión, todo el mundo consumía, China era el mayor consumidor de materias primas. Pero a raíz del 2011 empezamos a ver ciertos retrasos, es decir, empiezan a retroceder en ese crecimiento. No dejan de crecer, pero crecen con unas tasas menores, salvo el precio del petróleo. El petróleo era el único que seguía bailando en otra fiesta, seguía subiendo sin ningún tipo de tope y al final generaba parte de la inflación que estábamos viviendo, ¿no? Esta corrección tenía que venir, ha venido dada por varias razones. Uno, por el descenso en el consumo, otro, porque hay países productores que han querido sostener el precio, la producción, el precio del petróleo para, bueno, pues probablemente ganar sus cuotas en sus mercados y jugar contra sus competidores correctamente y de una forma un poco agresiva. Pero esta caída que nos ha sorprendido tanto durante el 2014 no ha sido tan grave o tan acusada como la que vivimos en el 2009. Sin embargo, ahora estamos hablando muchísimo más del precio del petróleo y de los efectos del precio del petróleo. ¿Qué sucede? Que en el 2009 todavía estábamos muy dentro de la crisis y la verdad es que estábamos preocupados de muchísimas variables y ahora mismo que empezamos a ver que las cosas funcionan, siempre hemos oído a los economistas decir que la inflación es mala, pero siempre tiene que haber un poquito de inflación. ¿Por qué? Pues porque las deudas de los gobiernos necesitan un poco de inflación para pagar un poquito menos, porque al final un poco de inflación también te genera cierto movimiento, digamos, dentro de la economía real, y la inflación se genera por dos formas. Una, porque hay mucho dinero en nuestros bolsillos, con lo cual cuando nosotros tenemos mucho hacemos que el precio de las cosas cada vez suba, o porque las materias primas nos encarezcan aquello a lo que vamos a comprar. Las materias primas está claro que desde hace tiempo están bastante más relajadas. Nuestra interpretación de lo que está sucediendo con el petróleo es que es algo temporal. Es decir, ha caído... Prevéis una recuperación. Exactamente. Ha caído, es cierto que nos va a beneficiar mucho porque todas las inyecciones de los bancos centrales han estado muy bien, pero los mecanismos de transmisión a la economía real probablemente no han funcionado como debían, es decir, que a nosotros, a nuestros bolsillos ha llegado poco, pero esto sí nos llega y directo. Por lo tanto... Pero es temporal. Es temporal. Claro, es temporal, pero ahí lo que tenemos que aprovechar es que temporalmente el ingreso que recibimos en nuestro bolsillo es mayor. Y además hay que tener en cuenta que las tasas de inflación también sirven para referenciar muchos activos. Los alquileres, te subo el IPC el año que viene. Si no hay IPC, pues no te subo el alquiler. Es decir, que también hay muchas variables de nuestro día a día que están referenciadas al IPC, que si el IPC está muy bajito o incluso negativo, como ahora mismo tenemos en la eurozona, a todos nuestros bolsillos nos va a venir muy bien. Pues una lástima, ¿no? Porque si se mantuviera en el tiempo la caída del precio del petróleo no sería mejor, ¿no? Oye, nosotros hemos iniciado en Europa esto del QE, ¿no? El quantitative easing, que es básicamente expandir base monetaria en el balance del Banco Central. El Banco Central es un banco normal, aunque la gente lo vea como una cosa extraña. Es un banco que tiene un pasivo y tiene un activo. En el pasivo entra dinero que se lo debe a bancos comerciales. El banco comercial dice, tengo mucho dinero, porque mis clientes han vendido mucho al exterior y han recibido dinero. Guárdamelo, sube el pasivo. ¿De acuerdo? Y va a cash, sube el activo, se hace grande.
Pero los bancos centrales empezaron a expandir base monetaria, fabricar billetes, y el pasivo subió más. Multiplicó por 4 o por 5 el tamaño del Banco Central en Estados Unidos. El señor Draghi quiere hacer incrementar el pasivo y, por tanto, el tamaño del balance en 1 billón de euros. ¿De acuerdo? ¿Va a funcionar esto o no? Una buena manera de saberlo es viendo a Japón. Japón lleva más tiempo que nosotros haciendo esto. Mi pregunta es, viendo Japón, ¿cómo la veis? ¿Creéis que funciona el QE? Por lo tanto, en el 2017 o en el 2018 nosotros podremos decir, oye, ¿ha funcionado? ¿Cómo veis Japón? Bueno, de Europa tienes razón. Saber si el Banco Central Europeo esta vez, que ha ido un poquito lento, creíamos que actuara un poquito más rápido, se lo ha pensado mucho. ¿Que funcione o que no funcione? Hombre, la verdad es que en Estados Unidos ha funcionado. Nosotros creemos que para Europa también funcionará. Le está ayudando también el petróleo, con lo cual tiene el comodín, le ha salido a su favor. Pero la inflación en Europa, ya digo que solamente por la parte del petróleo. Es decir, que una vez que, según lo que nosotros en Esrodes estamos previendo, y es que el petróleo no vuelva a estar en los $100, pero sí suba a una horquilla de 60, 70 dólares el barril, pues ahí veremos que otra vez la inflación no se vaya a disparar, pero sí volvamos al escenario positivo. Por lo tanto, nosotros nunca hablamos de deflación, sino hablamos de desinflación. Se nos desinfla la inflación, que es un poco distinto, ¿no? Para hacer la aclaración. Y el gran miedo que teníamos en Europa era, no nos estaremos pareciendo a Japón. ¿Qué ha sucedido en Japón? Japón, durante los años 60 crecía al 10% su PIB. Durante los años 70 al 5%. En los años 80 ya empezó a crecer al 4%. Entonces, ese boom exponencial de crecimiento y fue el escenario perfecto para que se generara una burbuja que a nosotros en España nos suena mucho, que es una burbuja inmobiliaria. ¿Qué sucede? Que el Banco Central de Japón, en aquel momento, en los 90, pues probablemente no reaccionó lo suficientemente a tiempo como para contrarrestar el parón que suponía el reventón que había provocado la burbuja inmobiliaria. Entonces Japón se quedó inmerso en lo que todo el mundo ha denominado la década perdida, que ya no son una década, sino que han sido casi 2 décadas perdidas. ¿Por qué? Porque tenían los tipos muy bajitos, el crecimiento estaba prácticamente anémico, es decir, había muy poco crecimiento, tenían muy poca inflación porque no se generaba inflación por ningún lado, una población que envejecía, les vino el terremoto y todo el maremoto de Fukushima, cosa que también truncó bastante el poco atisbo que tenían de ir saliendo a flote, y ahora mismo lo que está haciendo Japón, y por lo que nosotros creemos que efectivamente Europa no va a llegar a ser Japón, Japón está trabajando sobre 3 variables principalmente. Su política monetaria, es decir, sigue inyectando dinero, sigue con los tipos en mínimos, está comprando deuda, está también trabajando fiscalmente sobre todo el entramado fiscal. Es cierto que ha subido el IVA, el impuesto al consumo, en el 2014 y que parecía que aquello era, Dios mío, han metido la pata, esto es la zancadilla que les... Pero no, realmente lo que están intentando es incrementar el precio del consumo final, es decir, generarse inflación vía precios, y aunque durante 2 trimestres sus datos macroeconómicos salieron un poquito empeorados por este efecto de esta subida del IVA, al final en el 2014 la muestra es que han dado resultados bastante positivos y ya han aplazado la próxima subida al 2017, es decir, se han dado un poquito más de margen del que al principio preveían. Pero Japón tiene la divisa por fin débil, porque no hay que olvidar que el yen es la tercera divisa en transacciones que hay en el mundo, está el dólar, el euro y el yen. Pues la tienen bastante débil, con lo cual van a conseguir exportar, van a conseguir vender más fuera, es decir, por esa parte van a poder crecer. Empiezan a generar poco a poco un poquito de presión salarial, es decir, esa inyección de dinero también se tiene que traducir en que los salarios vayan subiendo poco a poco y que empiece a generarse un poco de esa espiral inflacionista vía sueldos, es decir, a generar un poquito de inflación porque cada vez la gente tenga más sueldo, más nómina, con lo cual puedan consumir más, ¿no? Más renta disponible para el consumo. Y también están trabajando sobre sectores estratégicos que para ellos son muy importantes, como es la agricultura y la energía. De manera que son 3 de las medidas que el ministro Abe, reforzado todavía aún más después de las elecciones de diciembre,
va a trabajar sobre ellas, creemos que están bien planteadas y que darán sus frutos, y sobre todo que el susto que a nosotros nos daba, que la comparativa de en Europa vamos a una japonetización, es decir, tipos en mínimos, crecimientos anémicos, deflación, que es muy difícil salir de esa espiral porque no hay por dónde, no hay palanca que tocar para que la cosa funcione, bueno, pues parece que ni en Europa ni en Japón va a mantenerse esa situación, porque ya vemos que Japón empieza a salir adelante y que en Europa no hemos llegado a esos límites, por lo que los dos escenarios nos parece que apuntan, que tienen vistas positivas. Perfecto. Y para acabar, ¿qué esperáis vosotros del 2015? Esa es una buena pregunta. En el 2015 yo no llevo muchos años trabajando en la industria, pero en Schroders ya digo que llevamos 200 años gestionando fondos o activos y no conozco un solo año que hayan dicho esto está tirado, metas el dinero donde lo metas, vas a sacar buenas rentabilidades. Siempre hay que ver qué volatilidad vamos a tener, qué difíciles, pero es que en esos escenarios difíciles también hay muy buenas oportunidades. En el 2008, quien estuvo en bonos gubernamentales sacó rentabilidades del 10%. Siempre hay algo en donde invertir, siempre hay algo que nos va a dar rentabilidad. Lo que hay que conseguir es asesorarnos con alguien que tenga la visión o que sea capaz de analizarlo todo para podernos recomendar en el momento apropiado el activo apropiado. ¿Qué tienen ustedes ahora mismo en la pantalla? Pues en la pantalla tienen los rendimientos que están dando los bonos gubernamentales de los países más fuertes, de los países desarrollados, que es la línea naranja, y lo que estamos consiguiendo por la renta variable global. Es decir, claramente nos enfrentamos a un mundo en donde los rendimientos están en mínimos y van a seguirlo estando. Es decir, la renta fija nos va a dar cada vez menos, nos va a dar muy poquito. No quiero decir con ello que no haya que invertir en renta fija. Nosotros somos partidarios de carteras diversificadas y que siempre hay que tener de todo, porque los bonos gubernamentales son un activo refugio y en momentos de volatilidad o de un poquito de pánico es donde se refugia todo el mundo, con lo que, mira, el 2014 también funcionó. Pero así como en el 2014 creíamos que empezaba a ser el año de la renta variable y que empezaba a ser el año en donde por fin veríamos rentabilidades muy positivas, empezamos el año muy bien con la renta variable, sobre todo la europea, luego se truncó un poco, luego al final del año Estados Unidos es el que demostró dar mejores rentabilidades, pero nosotros para el 2015 creemos que hay que buscar las rentabilidades en la renta variable y hay que buscar las rentabilidades en carteras muy diversificadas y sobre todo en carteras flexibles, porque la volatilidad que vimos en el 2014 es la volatilidad que vamos a tener. Es decir, pequeños terremotos, no como el de ayer de Madrid, pero bueno, pequeños terremotos que nos pueden hacer que todo se nos mueva y que nuestra cartera de repente digamos, me quito del medio, esto va para más. Bueno, pues vamos a tener carteras muy diversificadas y bien asesoradas para que sean capaces de sobrevivir a cualquier terremoto. ¿Qué me recomendarías? ¿Cómo me bajarías todo esto en un instrumento de inversión? Me dirías, Alex, tienes que comprar esto. A ver, eso es difícil porque, insisto, que para gustos colores, que hay fondos en el mercado que creo que se adaptarían a cualquier perfil y a cualquiera de nosotros. Es decir, por muy raro que se busque algo, seguro que hay un producto que lo hace. Nosotros traemos dos ideas. Una de las ideas es renta variable europea, como ya he dicho. Creemos que en Europa esa inyección del Banco Central Europeo va a ser un buen impulso para la renta variable, pero con una D+D, y esa D+D es un reparto de rentas. ¿Por qué? Porque estábamos muy mal acostumbrados a los depósitos. En los depósitos metíamos el dinero y a los 12 meses nos daban el depósito y un interés. Entonces, todos los que estuviésemos acostumbrados a recibir esos intereses de los depósitos o todos los que estemos acostumbrados a tener acciones porque me pagan un dividendo, creemos que este producto sí tiene sentido porque podemos aprovecharnos por una parte de la renta variable europea y por otro lado el producto nos va a distribuir, sin que nosotros tengamos que andar vendiendo parte del fondo, una renta fija del 8% anual, que se paga trimestralmente, es decir, que cada trimestre distribuimos el 2%. Digo que los que estamos acostumbrados a invertir en acciones, que yo creo que bueno, pues hay acciones del mercado español que nos han acostumbrado a eso, tenemos un riesgo y es que de repente pues una compañía de telecomunicaciones diga, oye, este año en vez de pagar este dividendo voy a pagar un poco menos porque quiero destinar este beneficio a mi I+D, a mi desarrollo y a mi innovación.
o suspendo dividendos por este año porque creo que bueno, pues mi situación ahora mismo con lo que está sucediendo en los países emergentes no me lo permite. En vez de concentrarnos nuestras expectativas de cobrar un dividendo, 2 o 3, ¿por qué no hacerlo a través de una cartera que invierte en acciones que reparten dividendo y esa misma cartera me lo va a distribuir sin que yo tenga que andar gestionando si me lo pagan hoy, me lo pagan mañana o estar pendiente de cuándo es el día de cobro? Este fondo distribuye trimestralmente un 2% porque al año se distribuye un 8%. ¿Que el fondo no se lanzó en el mejor momento? Probablemente. Lo lanzamos en el 2007, es un fondo que ya venía funcionando en Reino Unido desde los años 80, es decir, que ya sabíamos cómo había que hacerlo, pero en el vehículo luxemburgués, el European Dividend Maximizer, lo lanzamos en el 2007 y la verdad es que tengo que decir, en honor del equipo que lo gestiona y en honor de todos los que trabajan en él, que desde el 2007 siempre ha cumplido su objetivo de reparto del 8%. Aun cuando en el 2008 la renta variable se desplomó, el 8% se repartió. De manera que, bueno, pues es un poco la tarjeta de presentación que tiene el producto, ¿no? Que sabemos elegir acciones que reparten dividendos y sabemos cómo compaginarlo o cómo gestionarlo para que trimestralmente podamos pagarlo. La segunda de las ideas, no me voy a extender más, es la renta variable japonesa. Ya he dicho que nosotros creemos que la renta variable japonesa va a seguir funcionando muy bien. Un propio impulso lo van a recibir ellos mismos de su fondo de pensiones. El mayor fondo de pensiones público de Japón va a rotar la cartera a renta variable, es decir, ellos mismos van a alimentar su propia renta variable. Las empresas, que es al final en donde invierte este fondo, las expectativas de beneficios empresariales son positivas. Creemos que el entorno les va a ayudar y creemos que además se van a ver favorecidas por una economía global que empiece a funcionar cada vez un poquito mejor. De manera que, bueno, pues una de las oportunidades que tienen para invertir en renta variable japonesa, si quieren en euros para no tenernos que meter en yenes, es a través del Japanese Opportunities, que lo tienen disponible en acción cubierta a euro. Pues muchas gracias, muy interesante. Ha sido un placer contar con tu ayuda, gracias a ti, con tu experiencia y tu sabiduría. Muchas gracias. ¿Me baja? Sí, ¿puedes bajar? Y ahora tenemos el placer de llamar al escenario a Miguel Luzárraga, viejo conocido de batallas. Un aplauso, por favor. Bueno, pues también tenemos una serie de preguntas para este amigo, que seguro que nos va a dar respuestas concretas y sin ambigüedad. La primera pregunta. Antes de que digas, supongo que lo de viejo conocido no lo dirás porque hoy cumplo años. Bueno, no quería decirlo, pero... Yo nunca imaginaría cumplir años invitando a tanta gente, ni en los días mejores de mi vida. Así que muchísimas gracias por venir a mi fiesta de cumpleaños. Un poco, aunque repetiré esta pregunta, pero a JP Morgan tengo que hacerle esta pregunta. El papel de los bancos centrales, ¿lo veis como positivo? Y si creéis que esto puede tener consecuencias. Muy bien, yo lo que quiero primero es retrotraerme un poquito y en vez de enseñar un vídeo fantástico de un niño tirando dinero, lo que quiero es que nos retrotraigamos y vayamos a una clase de teoría económica. Una clase de la universidad en donde podíamos ver cómo se hablaba de lo que hemos hablado y lo que ha hablado antes Inés, de el quantitative easing o la expansión económica que están teniendo los mercados y los bancos centrales en este mundo. De tal forma que, por un lado, este gráfico, esta foto es fantástica, pueden ver a estas dos personas que son Inglaterra y Estados Unidos, que están mirando hacia afuera, llevan ya 5 años en esta clase de teoría económica de quantitative easing, en donde ya están diplomados, con esos diplomas en la mano, y están a punto de salir. ¿Vale? Por lo tanto, estas dos economías ya están a punto de salir, o han salido ya, mejor dicho, de esta teoría económica. Por otro lado, vemos esta línea de aquí, que vemos Italia, España, Francia y Alemania, diciendo quantitative easing sí o quantitative easing no. Y la realidad es que, bueno, ya después de lo que hemos hablado o que han hablado previamente, ya sabemos que efectivamente sí que ha habido un quantitative easing, por lo tanto, lo que son los países de la periferia, digamos que esa batalla la han ganado. Por otro lado, también tenemos a Japón,
que lo tenemos aquí. Este es un viejo conocido de la clase, en donde está manipulando unos tubos de ensayo, está con unas gafas protectoras, está calvito ya el tío, y bueno, pues tiene aquí un libro que pone expansión monetaria avanzada. Por lo tanto, ya lleva mucho tiempo en la clase y está el tío pues ya haciendo cosas experimentales. Si pasamos a la pizarra, podemos ver los efectos que está teniendo este efecto de quantitative easing. Por un lado, estamos viendo cómo los tipos de interés están bajando y por otro lado vemos cómo las bases monetarias de los bancos centrales de distintas economías están creciendo de una manera desorbitada, como ya han comentado. Y además podemos ver cómo desde fuera de la clase está Turquía y Brasil, que tienen unos niveles de deuda desorbitantes que están pues viendo a ver si entran, si no entran en la clase, por lo tanto están viendo una situación, pues, a ver qué hacen, ¿no? Por lo tanto, la situación ha sido, desde un punto de vista de teoría económica, pues está graciosa. Pero quiero entrar en detalle de cada una de estas economías. Voy a entrar en Estados Unidos, voy a entrar en Europa y voy a entrar en Japón. Primero, con Estados Unidos. Este gráfico a mí me encanta. O sea, van a ver que en toda la presentación que voy a hacer hay muchísimos gráficos, pero bueno, quiero que se queden con el mensaje. Aquí al final, este es el balance. Ese gráfico de arriba es el balance del Banco Central Americano, de la Fed. Y este balance, como ven, ha crecido de una manera desorbitada. Y esto ha tenido una serie de efectos, sobre todo en la bolsa, sobre todo en los márgenes de las empresas, ha tenido unos efectos beneficiosos para la economía americana, donde el dólar se ha debilitado frente al resto de monedas y lo que ha hecho ha sido, sobre todo, que las empresas exporten mucho más, de tal forma que la economía se ha reactivado bastante. No solamente esto, sino que luego también comentaremos los efectos que está teniendo esto y en qué situación está Estados Unidos. Como saben, está ya saliendo de la crisis. Por lo tanto, esta es una encuesta, este gráfico de aquí, de la derecha, es una encuesta que se hacen a todos los miembros de la FED en cada reunión que tienen para ver cuáles son sus estimaciones de tipos de interés a final del 2015, a final del 2016, 2017 y a largo plazo. Y como ven, las estimaciones para este año de la propia FED para sus tipos de interés estamos hablando por encima del 1%. Por lo tanto, la situación en Estados Unidos es totalmente diferente. Si pasamos a Europa, vemos cómo, y ya se ha comentado previamente, el balance del Banco Central Europeo, pues en un momento dado, en el año 2012, llegó a estar a unos niveles de 3 trillion, y por otro lse ha, vemos como esto ya se ha, digamos, normalizado un poco, pero después de las medidas de Mario Draghi que se están implementando desde enero hasta los próximos 18 meses, que se va a inyectar una barbaridad de dinero en el mercado, pues esto probablemente suba y lo veamos estos niveles a los mismos niveles de 2012 dentro de año y medio más o menos. Por lo tanto, la situación en Europa ha cambiado y es diferente. Esto, evidentemente, va a tener unos efectos claros. Vamos a tener, o sea, lo que queremos es, o lo que quiere Europa básicamente, es una inflación superior, incrementar esa inflación un poco de una manera superior. Y por otro lado, tenemos el efecto claro de esto, que es que se deprecie el euro. ¿Para qué? Para que las exportaciones hacia afuera pues, sean más fáciles, de tal forma que se genere y se contagie, digamos, a la economía. Si pasamos a la siguiente hoja, que es Japón, pues podemos ver cómo Japón, en este caso, pues en términos de el balance del banco japonés, en términos del PIB nominal suyo, pues podemos ver cómo en comparación con otras economías que les acabo de comentar, pues es desorbitado. Y es ese señor que está haciendo esos experimentos con esos tubos de ensayo. Por lo tanto, su objetivo es claro, es subir la inflación, lo ha conseguido. En este gráfico pueden ver cómo ha subido la inflación en Japón. Y por otro lado, pues es la devaluación del precio de su moneda también para que se beneficie la economía y la bolsa japonesa. Por lo tanto, en este caso, esta expansión económica que estamos viviendo, ya para resumir, en el mundo, creemos que es beneficiosa y los frutos que hemos recibido, al menos en Estados Unidos, están siendo positivos. Expansión monetaria. Monetaria. De acuerdo. Muy bien.
optimismo. Espero que funcione esta expansión monetaria. Renta variable americana. La bolsa americana ha roto récords. Está a máximos históricos. En cambio, la economía real, a pesar de que vemos un PIB del 3%, no debe ir muy bien si la Fed duda. Pregunta, sabiendo que la economía está ahí y que la Fed duda sobre la fortaleza real de la economía, ¿cómo es que la bolsa está tan arriba? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Os preocupa ese récord histórico, sabiendo lo que os acabo de decir? La respuesta rápida es no, no nos preocupa. De hecho, estamos muy confiantes en la economía americana. Pero quiero que entendamos todos un poco cómo se compone y qué es lo que tira de la economía americana. Y es básicamente, este gráfico de aquí nos dice los componentes del PIB americano. Y como ven, hay un porcentaje enorme, casi un 70%, 2/3 partes del PIB americano lo compone el consumo. El consumidor americano tiene las riendas, digamos, de la economía americana. Ahora mismo, el consumidor americano está mucho más confiante porque el sector inmobiliario está en unos niveles mucho mejores que hace 4 y mucho mejores que hace 6 años. Vemos cómo el empleo está creciendo, vemos cómo la inversión también está creciendo. Por lo tanto, la situación en Estados Unidos es totalmente diferente a la que estamos viviendo aquí en Europa y es diferente al resto del mundo. De tal forma que ¿esto qué efectos está teniendo en Estados Unidos? Pues un crecimiento más o menos estimado para este año de un 3%. Para que se hagan ustedes una idea, el crecimiento medio de los últimos 15 años de Estados Unidos es de un 2%. Por lo tanto, estamos creciendo o está creciendo Estados Unidos por encima de la media. Por lo tanto, no solamente esto, nos da miedo la bolsa americana. Esto es un gráfico que nosotros llamamos un gráfico de Big Mac, de las hamburguesas estas, por la M esta. Pero ya la M esta se ha roto porque desde el 2008 hasta diciembre de este año hemos crecido, o Estados Unidos ha crecido en bolsa, un 244%. Esto es una barbaridad, efectivamente. Pero esto ha venido acompañado, gracias a estas medidas que ha tomado el Banco Central, que ha ayudado también a las empresas a vender fuera al tener un dólar barato, como he comentado antes, pues esto ha venido acompañado también de beneficios empresariales. Por tanto, con esta cifra de 244% no nos dice nada si el mercado americano está barato o está caro. Si lo comparamos ya con los beneficios empresariales, podemos ver cómo ahora mismo, y esto es el número que viene allá arriba, 16,2 veces, ahora mismo Estados Unidos está valorada, es decir, en precio por valor digamos, de los beneficios, en 16,2 veces. Y en términos de historia, en los últimos 26 años, la media de esta valoración ha estado en esos 16,2 veces. Por lo tanto, aquí arriba significaría que está cara y aquí significaría que está barata. Ahora mismo, en comparación con todo lo que hemos vivido en los últimos 26 años, desde el año 89 hasta ahora mismo, pensaríamos que está todavía barata. Vemos este gráfico de los márgenes y los beneficios por acción de las empresas. Es evidente que estamos en unos niveles que hemos tocado techo. Los últimos resultados empresariales se han visto lastrados sobre todo por la caída del petróleo y por el fortalecimiento del dólar. Estos dos efectos a nosotros no nos preocupa en absoluto, porque se van, digamos, a allanar o nos vamos a despreocupar de esto a lo largo del año, se van a disipar a lo largo del año. Lo que sí que vemos que tiene un efecto positivo en el largo plazo es este gráfico que a mí me encanta. Este gráfico nos dice la relación que hay, es que es verdad, es la relación que hay entre, tanto Estados Unidos, para Europa es exactamente lo mismo. Si venimos de unos tipos de interés bajos a unos tipos de interés altos, que es donde estamos ahora mismo, es la correlación y cómo se ha comportado tanto la bolsa americana como la bolsa europea cuando ha habido subidas de tipos. Nosotros pensamos que más o menos a mitad de año, septiembre, va a haber subidas de tipos de interés en Estados Unidos. Entonces, ¿qué efecto va a tener en las bolsas? Pues generalmente el efecto que ha tenido históricamente en las bolsas, el primer efecto que ha tenido ha sido un efecto negativo.
Y esto lo pueden ver aquí. Las últimas veces, en el 87, 87, 89, 94, 95, 99, 2000 y en el 2004, 2006, en donde ha habido subidas de tipos en Estados Unidos, la primera reacción de la bolsa ha sido ¡plas!, bajarse. Pero el efecto a largo plazo, en los siguientes 12 meses, ha sido un efecto positivo. Y vemos cómo la reacción total, salvo en uno de los 5 últimos casos, el efecto ha sido positivo. Y nosotros esto estamos confiantes y nos gusta bastante Estados Unidos. Perfecto. Has hablado de que la FED va a subir tipos. Ustedes deben saber que cada vez que la FED sube tipos hay un terremoto en el mundo. En 1994, cuando la FED subió tipos, 1994 desembocó en la crisis asiática del 97. Es así. Porque los países asiáticos, emergentes, tradicionalmente, tenían una vulnerabilidad externa, precisaban mucha financiación externa. Entonces, un endurecimiento monetario por parte de la FED, subir el precio del dinero y el coste de la deuda, los ponía en peligro. Eso desembocó en la crisis asiática del 97. Cuando se subieron los tipos de interés en el 99, desembocó en la explosión de las .com. Y cuando subieron 300 puntos básicos en 2004, eso desembocó en la crisis que ustedes conocen hoy. Por lo tanto, cuidadito con la FED cuando sube. Pregunta, puesto que históricamente los más afectados han sido emergentes y hay una especie de sell-off, una venta masiva de emergentes cada vez que sube la FED tipos y que tú has comentado que la FED va a subir tipos, ¿cómo veis emergentes? Bueno, a mí me gusta primero, como siempre, explicar un poquito de qué estamos hablando. La composición de la renta variable de los mercados emergentes. Por un lado podemos ver bueno, pues la composición de este índice, ¿vale? Que el índice podemos ver cómo hay un porcentaje muy importante que es Asia, luego tenemos EMEA y Latinoamérica, que más o menos pesan lo mismo. Pero luego vemos, bueno, pues por distintos sectores, podemos la distinta composición que existe, que también es bastante dispar y predominio de un 30% más o menos de las finanzas. Pero luego ya si vamos un poquito más en detalle en cada uno de estos países que componen este índice, podemos ver que hay muchísimos países que tienen un peso, por ejemplo, importante en el sector financiero, como es China, como es Turquía, como es Indonesia. Pero luego hay otros que tienen un peso muy importante en telecomunicaciones, como es Corea del Sur. Entonces, pues en este caso, el sector tecnológico pesa un 41%. Pero luego ya, además, podemos ver cómo hay otros, como Rusia, que pesa un 58% el sector energético. Por lo tanto, hay que saber dónde invertir. Los mercados emergentes cada día están teniendo más peso, cada día vamos a tener más peso en nuestras carteras en mercados emergentes porque son muy, muy importantes. Yendo ya directamente a tu pregunta, ¿qué efecto va a tener una subida de tipos de interés en Estados Unidos en los mercados emergentes? Pues el primer efecto que ha tenido históricamente ha sido un efecto malo, huida de capital, sobre todo, de los mercados emergentes a otras economías, pero la situación actual de los mercados emergentes es dispar. Pues también el otro efecto que ha tenido ha sido una disminución grave de las materias primas. Pero digo que ha tenido un comportamiento dispar, sobre todo en las últimas veces que ha subido tipos Estados Unidos. Y este es un gráfico, este gráfico de la izquierda, que también me encanta, es un gráfico en donde se ven las 3 últimas veces que ha subido tipos Estados Unidos. Y el efecto, la última vez que ha subido tipos, y este sería el punto 0 que ha subido tipos, y los siguientes 12 meses hacia allá, hacia la derecha, de cómo se ha comportado los mercados emergentes. Y podemos ver que del 4 de abril del 94 pues tuvo un comportamiento negativo, la siguiente vez, en el 99, un comportamiento o sea, se quedó más o menos plano, y la última vez que hubo subidas de tipos en el 2004 tuvo un comportamiento positivo. Por lo tanto, pensamos que ahora mismo los emergentes tienen una mejor salud. Pensamos que los emergentes ahora mismo tienen mejor financiación exterior, un mayor nivel de reservas, por lo tanto esto les da mayor confianza, y luego además tienen unos tipos cambiales mucho más flexibles. Por lo tanto, les vemos mucho más preparados para ello. Que han aprendido del pasado, ¿no? Efectivamente. Pero hay una pequeña cosa rápida de la valoración de los mercados emergentes, y es esta. Cada vez que los mercados emergentes han sido valorados
por su precio por valor contable por encima de 1,5, han tenido rentabilidades los siguientes 12 meses de doble dígito. Y estamos en esa situación. Por lo tanto, nosotros decimos mercados emergentes, sí. Perfecto. Por último, muy brevemente, petróleo, después de la caída que Inés nos ha mostrado. ¿Cómo veis el petróleo recuperando, como Schroders, y qué efectos va a tener en el corto o largo plazo? Bueno, a ver, cuando hablamos del petróleo hay que tener en cuenta dos cosas. El tener el petróleo barato no es malo. Cuando teníamos el petróleo en verano del 2008 a 150, a 140 dólares, esto no era síntoma de crecimiento económico o expansión económica. El tenerlo ahora a estos niveles no significa que la economía esté yendo mal. Punto número uno. Punto número dos. Esto está siendo positivo para la mayoría de las economías desarrolladas. ¿Por qué? Por este gráfico que he señalado aquí a la derecha. Aquí están los principales productores y los principales consumidores de petróleo del mundo. Y pueden ver como, por ejemplo, para ir directamente a uno, zona euro es un productor de un 1% y consumidor de un 11%. Por lo tanto, al tener un precio más barato, pues les va a venir mucho mejor a todos los países. Y le pasa lo mismo a Estados Unidos, curiosamente. Curiosamente, Estados Unidos es productor de un 14%, pero consumidor de un 21%. Por lo tanto, a los países desarrollados a esto le va a venir muy bien. Esta no es solamente la primera vez que ocurre esto. Inés comentaba el año 2009. Bueno, pues desde los años 70 ha habido 7 veces que ha habido correcciones severas de más de un 35% en el precio del petróleo. Por lo tanto, aquí lo que hay que ver es si ha habido un aumento de la demanda o si ha habido un aumento de la producción, cuyo efecto es positivo, o si ha habido una disminución de la demanda, cuyo efecto es negativo. Y es claramente el primero de los dos casos. Por lo tanto, el efecto que vemos sobre esto es positivo sobre la economía y el efecto a futuro que vemos sobre esto es estabilización, quizá un poquito más hacia arriba, pero no lo vemos movimientos muy drásticos o muy severos del petróleo. Perfecto. ¿Qué producto me recomendarías a mí para los próximos trimestres? Yo te lo recomendaría no solamente para los próximos trimestres, te lo recomendaría para toda la vida. Esto es un anuncio fantástico. ¿Por qué? Porque este producto es el típico producto de fondo de armario. Porque no solamente nos va a dar, es un fondo, que estamos hablando que es un fondo, como bien su propio nombre indica, que es global, sino que además es flexible y es mixto. Invierte tanto en renta fija como en renta variable. Y además, como no, como mi anterior compañera de estrado también ha señalado, este producto también reparte rentas. Ustedes estarán viendo últimamente que hay muchos productos en el mercado que reparten rentas. Yo no digo que uno sea mejor o peor. Yo estoy hablando de este producto que es global, es mixto, es flexible y le está pagando una renta anualizada de un 4,6%. Este es el último pagón. Evidentemente no está garantizado, pero yo no me voy a limitar a comentarles las acciones que han tenido ustedes probablemente en cartera en los últimos años, Telefónicas, Santanderes, BBVAs, Iberdrolas, etc. Me voy a limitar a quién no ha tenido un depósito en los últimos años. Estamos acostumbrados a llevar dinero aquí al bolsillo. Y ahora mismo no nos dan, los bancos no nos dan depósitos. Tanto el fondo anterior como este está repartiendo una renta bastante atractiva que intentamos que sea lo más estable posible. Estas son las barras verticales grises a lo largo de los años y además están teniendo una apreciación de capital. Es decir, sus ahorros crecen con el fondo y nosotros además les pagamos todo lo que recibamos de cupones, se los vamos a pagar de una manera trimestral. Esto es un fondo de armario buenísimo para ti y para todos ustedes. Como también les he comentado, otro producto que yo creo que también es bueno mencionar, hemos estado hablando de Estados Unidos. Para nosotros, este es nuestro buque insignia de Estados Unidos, con unos resultados muy buenos, un equipo que lleva gestionando este equipo más de 25 años y la verdad es que bueno, estamos muy contentos con el producto y su rentabilidad. Y si quieren invertir en Estados Unidos a largo plazo, esta es una buena alternativa. Pues muchísimas gracias, muy interesante. Un fuerte aplauso para Miguel. Enhorabuena. Déjame esto por aquí. Bueno, pues
Como decía, muchísimas gracias. Siempre es un placer escuchar a los compañeros de bancos importantes, de casas en las que sabes que hay rigor detrás, ¿de acuerdo? Y ahora vamos nosotros. Espero estar a la altura. Ustedes notarán, lo primero que notarán, quizás, es un tono diferente en el discurso. Estos señores son directores de negocio, yo soy una especie de bicho de laboratorio, yo me paso el día estudiando. Soy estratega del banco y me paso el día estudiando. Es lo que hago. Con un equipo de bichos raros también. Tenemos en mi comité de inversiones personas de cada jurisdicción en la que estamos. Son 12 jurisdicciones ya, si mal no recuerdo. La última es Israel. Tengo el mejor tipo de cada jurisdicción en mi comité y eso me permite tener una visión global desde una perspectiva local o con información local. Eso es muy bueno, a mi entender. Yo voy a compartir con ustedes la visión sobre las mismas preguntas que les he hecho. Si estamos de acuerdo, pues perfecto, será muy aburrido, y si no, pues bueno, ustedes serán más ricos en cuanto a argumentos. Sobre el papel de los bancos centrales que les he preguntado a mis compañeros y que lo valoran como algo positivo, optimista. La intervención de los banqueros centrales con la manipulación obvia y evidente de las condiciones monetarias, del precio del dinero, van a haber efectos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, ya les digo, sin ningún tipo de ambigüedad, es la fiesta del dinero. Creo que lo ponemos ahí, el imperio de la liquidez. Es la fiesta del dinero, cómprenlo todo. Porque el flujo, la presión de flujo va a ser tan fuerte, porque esto es un dinero que va a mercados financieros, dinero que va a activos financieros. ¿Qué dijo el amigo Mario cuando iba a fabricar 60.000 millones mensuales de nueva base monetaria? Para comprar, lo han dicho mis compañeros, deuda de Estado, activos financieros. ¿Qué más quieren que les diga? Cómprenlos, cómprenlos, compren el bono de España, compren el bono de Italia, compren el bono de Portugal. ¿Por qué? Porque este señor va a llevar las tires a niveles muy cercanos a los de Alemania. ¿Cómo está pagando Alemania 10 años? ¿0,30%? ¿0,40%? Pues van a ir hacia allí. Bueno, pero Alex, te puedes equivocar y pueden ir a pagar algo como Alemania, pero la tira de Alemania puede subir. En un mundo deflacionista, ¿ustedes creen que las tires van a subir mucho? El mundo es deflacionista, no sé si lo saben, o desinflacionista, como decía mi compañera. Estoy de acuerdo con el término. Yo tampoco creo que las inflaciones vayan a negativo, a -2, -3, -4%. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Hemos tenido un ejemplo, Grecia. Grecia es el país, por antonomasia, que está en deflación clara, -3, -2, -3% de precios. Pero ha sido necesario eliminar el 25% del PIB. Bien, no es nuestro escenario. Por lo tanto, como no prevemos una eliminación del 25% del PIB, preferimos desinflación. ¿Ustedes creen que en un mundo desinflacionista las tires van a subir? No van a subir. No van a subir. Por lo tanto, la TIR de Alemania va a estar estable. Ya les recomiendo, si tienen la inmensísima suerte de ver la TIR de Alemania al 1%, cómprenla. Compren el bono de Alemania. Oh, Alex, ¿cómo voy a comprar un bono a 10 años al 1%? Cómprenlo. Cómprenlo. ¿Por qué? Porque en un mundo deflacionista o desinflacionista, la TIR volverá a bajar. Y si baja del 1 al 0,50%, ustedes, entre cupón y precio, van a ganar un 8%. No está mal, ¿verdad? Pues ustedes lo verán. En mi humilde opinión, el mundo va a seguir siendo deflacionista, porque el capitalismo es deflacionista. Mis compañeros han escuchado esto miles de veces, pero se lo vuelvo a repetir. El mundo es deflacionista o el capitalismo es deflacionista. El lema del capitalismo es hacer más con menos. ¿Eso es inflacionista o deflacionista? Deflacionista. Hacer más con menos costes. Eso que los capitalistas dicen, beneficios o ganancias en competitividad. ¿Saben ustedes qué es ganar en competitividad? Yo se lo voy a decir. Competitividad significa coste marginal cero. Eso es competitividad. Y el coste marginal cero es deflacionista. Tercera razón, el capitalismo nos lleva a crisis de exceso de capacidad, por lo tanto de exceso de stock. Y ese stock hay que venderlo. ¿Qué está pasando con las commodities? Que hay un exceso de stock increíble. En el cobre, en el 2008, con el precio del cobre a $8.000 la tonelada, las mineras se inflaron a invertir. En Mongolia hay un nuevo proyecto que se inició en 2008 y que ve la luz ahora en 2015, que se llama Oyu Tolgoi. Solo este proyecto va a tener una capacidad de producción equivalente al 25% de la producción mundial de cobre. Toromocho,
en Latinoamérica, Las Bambas, Escondida en Chile. Estos nuevos proyectos que se inician con un precio inflado y que el capitalismo invierte, sobreinvierte hasta llevar a un exceso de capacidad y por lo tanto a un exceso de stock, nos deja en eso, en exceso de stock, y hay que colocarlo. Hay que colocarlo. ¿Y eso es de inflacionista o deflacionista? Eso es deflacionista. Por lo tanto, la deflación va a seguir, o la desinflación va a seguir. Las tires abajo. Y además, si tenemos la ayuda inminente del señor Draghi, pues la tire de los periféricos, esto va a ser una fiesta. Cómprenlo. Este es el efecto a corto plazo. Ahora bien, había un pensador liberal en el siglo XIX que se llamaba Frédéric Bastiat. Para mí, el divulgador liberal, o del pensamiento liberal, más brillante de la historia. Este señor decía, o observó, que los economistas, en su mayoría mediocres, gastan mucha saliva y mucho tiempo en explicar los beneficios inminentes o los efectos inmediatos de sus medidas, pero ignoran los efectos menos obvios a largo plazo. Este señor resumió esta reflexión en una frase. Esta frase era la siguiente: en economía está lo que ves y lo que no ves. Nosotros lo que vemos con las políticas de los bancos centrales es lo que les acabo de decir, una fiesta de la liquidez. Cómprenlo. Ya se lo digo, nosotros estamos comprando. Mi tesorería está comprando en su cartera de negociación. ¿Por qué? Porque vemos que el flujo es brutal. ¿Saben ustedes que con la nueva política de Draghi, de los 60.000 millones mensuales de fabricación de dinero, dará para que se compre del bono de España este año 120.000 millones de euros? ¿Saben cuánto dinero es eso? Más que la necesidad neta de financiación. Y ahora díganme ustedes, el Gobierno de España necesita emitir menos que eso, pero va a haber una presión compradora de más que eso. ¿Dónde va a ir la TIR? Abajo. El precio, arriba. Cómprenlo. Italia, 180.000 millones en 2015. No puedo decir más. Pero esos son los efectos a corto plazo. Lo que, según el señor o el amigo Frédéric Bastiat, lo que vemos. Lo que no vemos es lo del largo plazo. Rallies en los mercados sostenidos solos por liquidez. ¿Nos gusta? A mí no me gusta. Si el mercado sigue subiendo, solo por liquidez, llegará un momento en el que alguien dirá, mira, no me lo creo, quiero liquidez. ¿Cómo? Si la liquidez es enorme, pues yo solo quiero liquidez. Y a más liquidez, la gente solo querrá liquidez. Eso se llama trampa de la liquidez. ¿Y saben cómo se sale de la trampa de la liquidez? Retirando todos los estímulos. Eso es doloroso. ¿De acuerdo? ¿Estamos hoy en trampa de la liquidez? ¿Cuándo estaremos en trampa de la liquidez? Cuando ustedes perciban que la demanda de liquidez supera la demanda de activos financieros. ¿Y hoy dónde estamos? La gente solo quiere activos financieros. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo, esto es una fiesta, es un festival. Pero llegará el día en que alguien dirá, mira, no me lo creo. ¿De acuerdo? Esa podría ser una de las consecuencias a largo plazo de una manipulación por parte de los bancos centrales, fabricar billetes de esta manera. ¿De acuerdo? Con las políticas de tipos de interés cero, lo que se llaman ZIRP, Zero Interest Rate Policies, hemos alcanzado el límite de la política monetaria. Poniendo los tipos a cero se alcanza el límite de la política monetaria, señores. Pero hemos ido más allá. Como no podíamos bajar los tipos en negativo, hemos fabricado billetes, que equivale a ponerlos en negativo. ¿De acuerdo? Por tanto, hemos sobrepasado los límites. Y esto puede tener consecuencias. Y esto es lo que no se ve, hoy es lo que no vemos. ¿Con qué objetivo se ha hecho esto? ¿Con qué objetivo los banqueros centrales han hecho esto? Poner los tipos al cero, llegar al límite y sobrepasarlo, fabricando base monetaria. Yo creo que con un objetivo equivocado. Bueno, un objetivo claro, pero por un planteamiento equivocado. Los dirigentes monetarios del mundo hoy, de un corte keynesiano, opinan que las causas de la crisis o del estancamiento económico que hoy vivimos en Occidente son frutos de una demanda ineficiente o escasa. Y creen que es motivo de un exceso de ahorro. Y dicen,
vamos a aniquilar el ahorro, secuestrando el rendimiento del ahorro y llevan los tipos al cero. Y ese señor que tiene ahorro dice, pues no me compensa. ¿Y qué hacen? Se va a bolsa, una parte, y lo otro, se compra el coche que llevaba 10 años buscando comprarse o esperar comprarse. Y estos señores dirán, ¿lo veis? Funciona. Porque una parte del dinero que tenía destinado a rentas, su ahorro, ha ido a consumo y dirán, funciona. Estos señores piensan que dinero iguala valor. ¿Ustedes creen que dinero es igual a valor? ¿Alguien? ¿Nadie? Yo creo que no, porque si no fabricaría infinito dinero, una infinita cantidad de dinero. ¿Por qué no? Si tenemos las impresoras. Si dinero es valor, fabrico todo. ¿De acuerdo? Este es el objetivo, la eutanasia del ahorro, para que consuma. Consecuencias a largo plazo. Cuando yo estudié en la facultad, a mí me enseñaron que ahorro es igual a inversión. Y es cierto, les aseguro que la inversión, toda la inversión, el 100% de la inversión viene del ahorro, se lo aseguro. Si hacemos la eutanasia al ahorro, ¿qué pasará con la inversión? Caerá. ¿Y entonces qué pasa con el PIB potencial? Cae. Esto es lo que no se ve hoy. Esto es lo que nosotros vemos. Ya les digo, consecuencias de todo esto. Festival a corto plazo y a largo plazo, cuidado. Entonces es cuando hay que estar con un profesional que vea esto, que el ojo humano sin las lentes adecuadas no ve. Y será muy difícil, pero intentar decidir, oye, esto ya no me lo creo. ¿Vale? ¿Cuándo será esto? Cuando empecemos a ver que la demanda de liquidez supera quizás al interés o la demanda de activos financieros. ¿Por qué no nos gustan estas políticas de los bancos centrales? Poner a cero el tipo de interés, el precio del dinero, o el coste de un préstamo, es subsidiar, ¿verdad? Usted quiere un préstamo, tranquilo, se lo pongo al 0%, le estoy subsidiando. A mí me enseñaron que cuando alguien subsidia a otro, sale de un impuesto, ¿o no? Un subsidio de una persona es un impuesto de otra persona, ¿cierto? El dinero tiene que salir de alguna parte. ¿A quién estoy subsidiando y a quién estoy fiscalizando? Estoy subsidiando al endeudado, o al que quiere endeudarse. Y estoy fiscalizando al ahorrador. Estamos en una crisis de deuda, señores. ¿Y estoy subsidiando la deuda? Una buena reflexión quizás para esta noche antes de ir a dormir. ¿De acuerdo? Y por último, subsidiar la deuda y fiscalizar al ahorrador. Cuando uno sabe quién es el endeudado, normalmente los estados, lo que estoy es transfiriendo riqueza del sector privado al sector público. ¿Saben ustedes cuál es el multiplicador del sector privado? Cuando yo inyecto 1 euro en la economía, al cabo de un año, ¿en cuánto se ha convertido ese euro, cambiando de manos? Yo le doy dinero a esta señora por un trabajo, esta señora compra el pan, el panadero compra zapatos, bla, 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 bla. 5. Ese euro se convierte en 5. La velocidad del dinero es 5. ¿Saben ustedes cuál es la velocidad del dinero cuando subsidio al endeudado? Cuando transfiero el dinero para financiar déficit, como porcentaje del PIB, 0. Esa es la velocidad del dinero. El multiplicador del déficit es 0, cuando estamos hablando en esos términos. Por lo tanto, yo creo que es un error que tiene unos efectos a corto plazo agradables, pero que lo que no se ve, que son los efectos a largo plazo, con la eutanasia del ahorrador y, por lo tanto, de la inversión, unos efectos, en mi humilde opinión, en nuestra humilde opinión, no tenemos 200 años de experiencia, pero tenemos 80 años de experiencia, que tampoco está mal. 80 años en los que nos ha gustado entrar en la economía con rigor, con cariño, con amor, con respeto, y vemos eso es lo que vemos desde nuestros 80 años de experiencia. Segunda pregunta que les he hecho a mis compañeros, renta variable americana. Efectivamente, uno tiene que hacerse la pregunta, oiga, ¿cómo es posible que en ese gráfico hayamos roto todos los máximos cuando la economía, que aparentemente va bien, pero la FED duda? ¿De qué duda la FED? ¿Por qué no sube tipos de interés? ¿Ustedes se creen que los tipos de interés de cualquier economía tienen que estar al 0% cuando una economía crece al 3%? Algo pasa. Y eso nos preocupa.
No obstante, es cierto, nosotros sabemos o entendemos que para que un rally de bolsa tenga lo que llamamos patas y pueda mantenerse, hace falta tres cosas. 1, liquidez. 2, unas valoraciones razonables. Y 3, crecimiento. Porque crecimiento es crecimiento de ventas y, por tanto, beneficios de empresas. No hace falta que los tres impulsos o factores cohabiten al mismo tiempo. ¿Hemos tenido o tenemos los tres? Liquidez. ¿Tenemos liquidez? Mucha liquidez. ¿Tenemos nueva liquidez? En Estados Unidos no, en Europa sí. Pero estamos hablando de Estados Unidos. No tenemos nueva liquidez porque se ha acabado el QE, pero tenemos mucha liquidez. Ya jugó su papel en el 2011-2012. Impulsó la primera pata del rally. La segunda pata del rally vino por el segundo factor, valoraciones, se expandieron. ¿Podemos contar con estos dos motores, liquidez y valoraciones, para el futuro? Yo no cuento. No cuento con nueva liquidez porque la FED está en modo más subir tipos de interés, que vendría a ser como lo contrario de fabricar nueva liquidez. No va a fabricar nueva liquidez. Por tanto, no cuento con el nuevo motor para la bolsa americana. No cuento. Valoraciones. Bien, yo soy conservador y no me gusta hablar de expansiones de múltiplos. Ustedes se levantan hoy y están dispuestos a pagar 17 años de beneficios. Mañana, a lo mejor, están más optimistas y pagan 18 años de beneficios. Es una expansión de múltiples. Bueno, yo creo que no hay razón para que las valoraciones actúen como impulsor para la bolsa. ¿Por qué? Porque están razonablemente valoradas. La bolsa no está cara, pero tampoco está barata. Por tanto, una cosa que está neutral, pues oye, para mí no es un impulso. Si los PERs o las valoraciones estuvieran en 13 años de beneficios, yo diría, hey, sí, vale, no cuento. ¿Con qué cuento entonces? Con el último factor, crecimiento. Si hay crecimiento, hay ventas. Y si una empresa crece en ventas un 3 o un 4%, como preveemos que crecerán en Estados Unidos, 3% en ventas, ¿cuánto crecen las empresas de un país? Imagínense que un país tiene un índice bursátil con 500 empresas y que se llama Standard & Poor's. Y que esas empresas venden solo en Estados Unidos. No es el caso, pero venden solo en Estados Unidos. En términos agregados, las ventas de esas empresas crecerán el PIB nominal. Esto es de cajón. Pues como el señor Miguel nos ha dicho, esperamos un 3% de crecimiento en PIB, más o menos las empresas crecerán un 3%. ¿Crecerán los beneficios? Si las ventas crecen, bueno, pues depende del margen, ¿no? Si hay una caída de márgenes, no. Los márgenes están a máximos históricos, señores, 10%. No nos atrevemos a subirlo, pero sí nos atrevemos a dejarlos estables, 10%. Con unos márgenes estables y las ventas creciendo al 3%, los beneficios crecerán al 3%. Y ahora, una simple ecuación, un juego de niños. ¿Cuánto vale el índice? Beneficios por PER. Beneficios creciendo un 3%, el PER estable, no cuento con una expansión de los múltiplos, por lo tanto, potencial de revalorización para la bolsa norteamericana, 3%. ¿Qué tendría que darse para que nosotros nos equivoquemos y suba más? Una expansión de múltiples. Entonces, ¿qué decimos nosotros ahora? Nosotros, fundamentalmente, podemos justificar un 3%. Europa, fundamentalmente, podemos justificar un 11%. Porque creemos que las ventas crecerán al 4% y los márgenes subirán un poco. ¿Saben por qué subirán los márgenes en las empresas europeas? ¿Por qué tienen capacidad de mejorar márgenes las empresas europeas? Por dos razones. La primera, las tasas de paro todavía son elevadas. Eso significa que tienen capacidad de apretar. Costes laborales. Bueno, pues pueden apretar. ¿De acuerdo? Cuando el mercado laboral está tan destensionado con tasas de paro superior al 20%, uno puede apretar. Primero. Segundo, ¿qué ha pasado con los costes financieros de los gobiernos? ¿Qué ha pasado con las TIRES? Las rentabilidades se han ido abajo. Y las de las empresas también. Por lo tanto, los costes financieros también caen. Segundo factor o puente para mejorar márgenes. Sí, nosotros hemos subido los márgenes de las empresas europeas del 4 al 5%. Con un crecimiento en ventas también del 3 o 4%, eso me da un crecimiento en beneficios del 11%. Por lo tanto, puedo justificar fundamentalmente que la bolsa europea puede subir un 11%. Esto lo dijimos en diciembre. Y ahora me queda la otra parte de la ecuación, las valoraciones, el PER. Bien, con el señor Draghi haciendo lo que hace, no nos queda más remedio que apostar por una expansión de múltiplos. Porque ustedes saben que va a poner mucho dinero. Y ustedes saben que cuando el señor Draghi hace eso, les está diciendo, estoy aquí, la bolsa no va a caer. Y ustedes dicen,
Entonces es como tener una put, es como tener asegurada el mercado, no va a caer. Entonces, ¿qué hacen los tesoreros, las gestoras? Se meten. Expansión de múltiples. Por lo tanto, vamos a tener dos fuentes de crecimiento en la bolsa europea. Expansión de múltiples y expansión de beneficios. Resultado final, 21 o 22% para este año. Llevamos ya un 10,8%. Nos queda recorrido, tranquilos. Emergentes. Coincido totalmente con mis amigos. Yo no creo que, como en el pasado, un endurecimiento de las condiciones monetarias globales, es decir, en cristiano, una subida de tipos de interés, ahogue a estas economías. ¿Por qué? Porque han aprendido del pasado. Ya no tienen endeudamientos como en el 97. Si ustedes cogen Asia emergente, verán que el ratio de deuda sobre PIB es del 40,7, inferior al 41%. Eso está bien. Con una ejecución presupuestaria estable, significa que la deuda no crecerá. Por lo tanto, no tienen gran necesidad de financiación doméstica. Pero quedaba el otro punto. Estos países tradicionalmente necesitaban de financiación exterior. Todos, sin excepción, han mejorado en los 2 últimos años su balanza por cuenta corriente. Es decir, su vulnerabilidad externa ha mejorado porque ya no necesitan tanto. Todos, excepto 2, están en superávit comercial. No tienen necesidad de financiación, tienen capacidad de financiación. Por tanto, un endurecimiento monetario no les afecta, más bien les beneficia. Tienen las métricas, tienen el crecimiento, van a crecer un 5,5% este año, ¿de acuerdo? Tienen una inflación anclada, porque la deflación es global, afecta a todos. China tiene una inflación por debajo del 2%, señores, ¿quién se lo iba a imaginar? Eso demuestra que el proceso de deflación es global, porque el capitalismo es global, es deflacionista. Si tienen la inflación anclada, significa que tienen toda la pólvora para bajar tipos de interés, impulsar las economías y las bolsas, etcétera, etcétera, etcétera. China, cada año por esta época, todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿China va a hacer un hard landing, un aterrizaje forzoso, se va a pegar la castaña? Todo el mundo por esta época lo hace. Nosotros llevamos 5 años advirtiendo de que no vemos eso. Entendemos muy bien lo que está pasando en China, colaboramos mucho con agencias en China, económicas, publicaciones, y cada día hablamos con ellos. Entendemos mucho lo que está pasando en China. Es una cosa que le llamamos fine-tuning, nosotros lo llamamos fine-tuning. ¿Qué es un fine-tuning? Es, oye, voy a frenar esto. ¿Por qué? Porque no todo es maravilloso en China, hay burbujas. Voy a frenarlas. ¿Cómo? ¿De golpe y provoco la castaña en la actividad? ¿O poco a poco, poco a poco? Por ejemplo, la gente que apostaba cada año por el primer trimestre por el aterrizaje forzoso de China, la gran castaña, decía, la gran castaña va a venir por 2 motivos. Uno, la deuda local, esos gobiernos locales que están tan endeudados. Bien, ustedes tienen que saber que hay una directiva que se llama Directiva 43, que prohibía a los gobiernos locales emitir deuda o utilizar los vehículos financieros, los LGFV, Local Government Financial Vehicles. Y está dando resultados, porque el año pasado el ritmo de emisión de deuda de los gobiernos locales era de 53 billion yuanes y hoy es de 11 billion yuanes cada mes. Por lo tanto, parece que se está gestionando bien. Por lo tanto, el primer riesgo, que es el endeudamiento local, queda fuera. Y el segundo es la famosa burbuja del housing. ¿Se acuerdan ustedes? Ay, 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 el housing va a petar. ¿Cómo están gestionando esto? Con una nueva directiva sobre el crédito. Están prohibiendo, literalmente, prestar a sectores como el inmobiliario con exceso de capacidad. Pero lo están haciendo con brocha fina, no gorda. Están diciendo, yo tengo 2 bancos, un mal banco y un buen banco. El mal banco sigue prestando a los que yo no quiero, los que tienen exceso de deuda y de exceso de capacidad. Empresas de aluminio, empresas de inmobiliarias, hay un exceso de capacidad. Tú sigues haciéndolo, tu ratio de reserva requerida es el 25%. El ratio de reserva requerida es lo que estos señores, el banco, tiene que guardarse en su activo o en su pasivo y no puede prestar. Entonces se enfadan. Hombre, yo es que quiero prestar para ganar dinero. No, tú no prestas. Y este que es el buen banco, que se llama, por ejemplo, Bank of Beijing, banco privado, a ella le digo, tú tienes un ratio de reserva requerido del 16%. A ti te dejo prestar más. ¿Por qué? Porque tú das a los buenos sectores. Esto es
pinceles finos. ¿Saben ustedes cuál es el ratio de reserva requerida en Europa y en España? ¿Cuál ha sido en los últimos 20 años? Entre el 1 y el 2%. Se les permitía prestar todo. Esta es una manera de gestionar una burbuja. Quizás es lo que debiéramos haber hecho antes de que explotara todo. Yo lo veo bien. Tiene costes. ¿Saben cuál es el coste? Que China ya no crece al 10%, crece al 7%. Pero más sostenible. ¿Por qué? Porque se está gestionando la formación de una burbuja. Vemos bien China. Pero llevamos mucho tiempo viéndola bien. Y la bolsa estaba plana, a excepción del último año que se ha disparado. Por fin se están capitalizando estas ideas. ¿De acuerdo? Nosotros, cuando tenemos una visión, no pretendemos que se materialice o que el mercado, la comunidad inversora piense como nosotros inmediatamente. No, es estúpido pensar en esos términos. Nadie estudia como nosotros, ni nosotros como ellos, pero al final, cuando el argumento es válido, la gente lo percibe y se mete. La historia está en meterse antes, estudiar y entender muy bien antes todo esto. Por tanto, emergentes, bien. Petróleo. Aquí discrepamos. La pregunta del $1.000.000 es, la caída del precio del petróleo es positiva, está claro. Y antes les he dicho, qué lástima si el precio del petróleo recupera y vuelve al rango de 60 a 100. Qué lástima, ¿verdad? Porque ya no tendremos tanto dinero disponible después de llenar el depósito, que se nota. Nosotros sabemos que la pregunta del $1.000.000 es, ¿el precio del petróleo va a volver al rango 50-100, como en el periodo 2005-2014? ¿O vamos a entrar en un rango 25-50 dólares por barril, como en el periodo 86-2004? Ya sé que lo pueden ver lejano, pero podría ser. Hay razones para pensar en el incremento del precio del petróleo. La OPEC no querrá un precio ahí bajo, sino que querrá un precio alto y hará lo posible por evitar eso. Bueno, me dicen que es un argumento, yo no lo comparto. Con el precio del petróleo bajo, hay países que hacen lo que se llama stockpiling, aprovechan y compran, y eso pues te vuelve a hacer subir. Bien, para mí estos argumentos no son válidos. Todos los argumentos que yo he recibido que apuntan a una subida del precio del petróleo, no los comparto. Son necesarios, pero no suficientes, y se tienen que dar las dos condiciones. Fíjense ustedes que la industria del petróleo no convencional, como pasó hace 12 años con la industria del gas no convencional, que ha derivado en un precio del gas que en 12 años no se ha movido ni $1. La industria del petróleo no convencional ha convertido el mercado energético, lo ha movido desde un régimen monopolístico dominado por la OPEC a una especie de régimen competitivo. Hay un nuevo competidor, diferente a la OPEC, régimen competitivo. Dos, en este régimen competitivo, los productores de petróleo no convencional, shale oil, pueden abrir y cerrar el grifo fácilmente, rápidamente y con bajo coste. Dos. Tres, si Arabia Saudita decide mantener su política de plena producción, yo no lo sé, pero el mensaje que nos dicen es este: voy a seguir produciendo a plena producción. Si esto es lo que va a pasar, y van a mantener los precios bajos, los operadores no convencionales del shale se van a convertir en lo que llamamos una especie de swing producers, unos productores que van abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Tienen que saber que hoy, con la energía convencional, se cubre la demanda. Con la energía convencional se cubre la demanda. Por lo tanto, con precios en $40, el petróleo no convencional, con un coste marginal de 50 y un coste medio de entre 60 y 80, se cierra. Entonces, ¿cómo va a funcionar el mercado energético? No lo sé, pero ¿cómo podría funcionar si Arabia Saudita sigue haciendo esto? Pues cada vez que, sabiendo que la producción convencional cubre toda la demanda, cada vez que haya un pico de demanda, los productores no convencionales abrirán el grifo.
pondrán en equilibrio la oferta y la demanda, eso evitará subidas de precio. Y cuando la demanda vuelva a relajarse, los productores no convencionales volverán a cerrar. Si esto va a funcionar así, que no lo sé, porque nadie sabe qué va a hacer Arabia Saudita, pero siendo objetivo y honesto con ustedes, el mensaje que recibimos cada día que sale de Arabia Saudita es que van a seguir manteniendo plena producción. Si esto es así, el coste marginal de los productores no convencionales, que es $50, se va a convertir en el techo del rango. Por lo tanto, apostaríamos por un rango de 25-50 para los próximos año o 2 años, si Arabia Saudita sigue haciendo esto. Efecto, desinflación. TIRS abajo. Estén en deuda, estén en bonos. Yo ya sé que es poco atractivo, pero estén en bonos. Miren ustedes, yo siempre explico esta fábula. Los bonos, y algunos bonos, por ejemplo el bono alemán o el Treasury americano, se pueden convertir en lo que yo llamo fabricantes de viudas. Fabricantes de viudas es cuando un activo está en un nivel y los inversores dicen, la opinión inteligente, dicen, esto está históricamente bajo, la TIR, por ejemplo. Voy a apostar en contra, voy a apostar por una subida de TIR. Piden prestado, dinero al banco, se apalancan y apuestan contra eso. Y la TIR persiste, y persiste, y persiste. Y ellos tienen que ir pagando el apalancamiento. Y la posición no les da dinero. Y van perdiendo y perdiendo. Y al final el banco les dice, deshaz la posición, chico, que has perdido mucho dinero. Y ese señor se tira por la ventana y fabrica una viuda. ¿Quién es el fabricante de viudas por antonomasia? ¿Alguien? ¿Nadie? El fabricante de viudas por antonomasia es el bono japonés, persistentemente bajo en TIR. Y todos diciendo, esto está históricamente bajo, ¿hay que subir o tiene que subir? No hay razón más digna de refutación que escuchar, la TIR está históricamente baja. Señores, la historia te ha llevado ahí por alguna razón. Esa razón existe. No sabes cuál es, pero existe. Por lo tanto, no me digas, se va a volatilizar. ¿Por qué? Porque sí, está históricamente bajo. No, esa razón existe. Por lo tanto, hay razones para eso. ¿Cuál puede ser un fabricante de viudas? Los bonos occidentales. Yo creo que mucha gente, viendo las TIRs tan bajas, va a decir, fuera, 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 fuera. No quiero saber nada de esto. Y van a apostar incluso en contra de esas posiciones, porque dicen, están históricamente bajas. Y van a subir, hombre. El Treasury tiene que subir al 3,5, 3,75, 4%, ¿no? Me dicen. Pues ojo, porque puede ser un fabricante de viudas. Porque en un mundo deflacionista, la TIR sorprendentemente puede permanecer baja. Hay que estar en renta fija, señores. No en toda. Y los niveles son los que les he dicho. El Treasury, ¿cuándo hay que comprarlo? Para nosotros, al 2,25% de TIR es una oportunidad y lo hacemos en nuestras carteras. Para nosotros, el boom al 0,75 al 1% es una oportunidad. ¿De acuerdo? Y lo hacemos en nuestras carteras. Y por último, sobre si el mundo está mejor o peor. Esta es una gran pregunta que siempre me hacen. Pero Alex, ¿el mundo está mejor o está peor? ¿Me tengo que salir de todo? ¿O qué? Porque si el mundo está peor, oye, macho, me voy a casa con mi dinero, lo meto debajo del colchón y me aseguro la tranquilidad. Miren ustedes, se han tomado buenas medidas y se han tomado malas medidas. Hasta hace bien poco yo era optimista, sigo siendo optimista, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que no me gustan, ya se las he dicho cuáles son. No me gusta que los bancos centrales manipulen de esta manera el precio del dinero, fabriquen dinero. ¿Saben ustedes cuál es la primera consecuencia de la fabricación de dinero? Ustedes cojan un director general de una empresa norteamericana y díganle, oiga, ¿cuánto ha invertido usted de sus beneficios? ¿Sabe qué le va a decir? 0. ¿Y qué ha hecho con los beneficios? Los he repartido en dividendos. Ah, y en recompra de acciones. ¿Saben ustedes qué es repartir dividendos o recomprar acciones? ¿Se lo pueden imaginar? Si yo soy un director general, he tenido beneficios, yo como director general tengo que velar por el valor futuro de mis acciones o de las acciones de mis accionistas, de los propietarios. Tengo que hacerlas subir, tengo que crear valor. ¿Cómo se crea valor?
Pues invirtiendo. Si no invierto nunca, mi empresa se convierte en un bono. Estamos de acuerdo, ¿no? Si no invierto nunca y la tasa de crecimiento de beneficios es cero, mi empresa es un bono. ¿De acuerdo? En donde daré como dividendos los beneficios de cada año. Ya está, pero es un bono. ¿Qué es lo que diferencia una acción de un bono? El crecimiento futuro. Pero para crecer tengo que invertir. Yo soy director general y hoy he repartido dividendos y he recomprado acciones. Todos mis beneficios los he repartido. ¿He invertido o no he invertido? ¿He invertido o no he invertido? No he invertido. ¿Por qué? ¿Por qué no he invertido? Porque no sé dónde invertir. ¿Y saben por qué no sé dónde invertir? Porque percibo que la información está manipulada y, por lo tanto, no puedo hacer un análisis de costes-beneficios. No puedo decir en el futuro, no sé cuál será el coste de financiación, porque no sé cuál será el precio del dinero, porque me lo están manipulando. La información que recibo del sistema monetario internacional está manipulada y yo no puedo tomar una decisión de inversión sabiendo que la información está manipulada. ¿Y qué hago? Lo he repartido en dividendos y he recomprado acciones, que es dar el dinero al accionista. Se lo he dado al accionista por dos maneras, dividendos y recompra de acciones. ¿Saben lo que acabo de hacer? Trasladar la decisión de inversión a ellos. Toma el dinero y haz lo que quieras. ¿Ustedes creen que eso es bueno? No es bueno. Eso es lo que provoca esto que estamos viendo. Eso es lo que provoca. Y vamos a ver en Europa un incremento increíble del pago de dividendos. Su fondo irá muy bien. Cómprenlo. El suyo también, que paga dividendos. Pero no sé si era de Europa, no era global, ¿no? Bueno, en Europa, tengo que decirlo, van a subir más los dividendos por esta razón. Ahora bien, ese fondo, todos los fondos, van a tener dos fuentes de rendimiento, el dividendo y el precio de las acciones. Si una acción se convierte en un bono, cae el precio. Y lo que va a pasar cuando no hay inversión es que toda la curva de PIB potencial y de ventas potenciales de las empresas cae, porque cae la inversión. Eso es lo que no nos gusta. Lo que sí nos gusta de las medidas que se han adoptado y que creemos que podría estar mejor el mundo es que esos grandes riesgos globales sistémicos que provocaron esta crisis se están gestionando razonablemente bien. ¿Cuál fue uno de esos, con esto acabo, cuál fue uno de esos riesgos globales? La banca. ¿Estamos de acuerdo? La banca fue un riesgo global. Iban a petar todos y nos iban a llevar. ¿Se acuerdan ustedes en España? El bono de España se lo podía llevar por delante la banca. ¿Se acuerdan ustedes? Nadie invertía en la deuda de España porque decían, es que la banca no sabemos cómo está. Bien, pues con la adopción de Basilea III, que nos obligan a todos a subir los ratios de capital, colchón para absorber pérdidas de activo. Uno. Con la adopción de la doctrina Dodd-Frank en Estados Unidos, que es decir, tú, banco, has estado haciendo marranadas en una parte de tu activo, con trading, pues mira, esa actividad tiene que reducirse mucho. Oh, es que tendré poco beneficio. Es igual. Pues esa adopción es buena porque reduce la actividad de trading que es arriesgada. ¿De acuerdo? Todas estas doctrinas son buenas. Tienen un coste. Por ejemplo, la adopción de la doctrina Dodd-Frank o la Volcker Rule hace que los bancos comerciales norteamericanos tengan ahora mucha menos actividad de trading. Los bancos comerciales son lo que se llaman market makers, hacedores de mercado, y son los que ofrecían papel. Cuando venían inversores y decían, yo quiero papel, toma papel. Ahora tienen la mitad de papel. Y sin embargo, la cola de inversores que quieren papel es enorme. ¿Y saben por qué es enorme? Porque el apalancamiento, lo que se llama el margin debt, las inversiones con endeudamiento son masivas. La cola de inversores largos en una posición es infinita. Y cuando esa posición va mal, todos van religiosamente al hacedor de mercados y oye, tengo que deshacer la posición, dame papel. Ah, tengo la mitad de papel. Con una infinita demanda y la mitad de oferta, ¿qué le pasa al precio de los activos? Que ustedes van a ver volatilidades jamás vistas. Esto pasó el 15 de octubre, con el bono norteamericano, la TIR del bono norteamericano cayendo desde el 2,30 al 1,8 en 10 minutos. Eso es lo que se llama un flash crash, fruto de esto. Pero la decisión es buena, regular así es bueno. Doctrina Dodd-Frank,
Tu actividad de riesgo de trading se limita. Los efectos son una anomalía del mercado, ¿de acuerdo? Pero en realidad es positivo. Y la otra gran, con esto acabo, la otra gran medida que se ha adoptado durante esta crisis es que el riesgo global que se llamaba China se está gestionando favorablemente o satisfactoriamente en nuestra humilde opinión, gestionando la configuración de burbujas que nos hacen ser optimistas en el sentido de decir, nosotros no vemos a China petando, sí con menos crecimiento, pero más sostenible, pero no la vemos petando. En ese sentido vemos el mundo mejor. Pero vuelvo a repetir, en resumen, esto es un festival, porque se fabrican billetes, muchos billetes. Va a haber más oferta de papel, del papel disponible, del nuevo papel disponible. Y van a subir el precio de los activos. Vamos a generar inflación de activos. Por lo tanto, disfruten de la fiesta mientras dure, que va a ser, yo creo que todo 2015. ¿Y yo qué les puedo vender? Yo soy un muy mal ventas, pésimo, pésimo. Aunque a veces me obligan, Yo no les voy a vender un fondo, porque ese fondo puede ir bien este año, pero puede no servir para el año que viene. Yo les voy a vender gestión, que es lo que sabemos hacer, lo ha dicho mi compañero Carlos. Nosotros solo hacemos banca privada, gestión de patrimonios. Y yo les invito a que nos acompañen en esta gran aventura de los mercados financieros en los que se puede ganar mucho dinero. Les invito a que participen con nosotros. ¿Cómo? De esta manera. Cuando yo saco las conclusiones de mi comité de inversiones, 12 tipos de cada parte del mundo, el que menos sabe de ahí soy yo. Estos tíos los he escogido yo de las 1.200 personas que tenemos en el banco. Ese tipo que es capaz de darme una reflexión de una cierta calidad. Tú al comité. Encantado. Y ahí se genera una discusión válida. Cuando sacamos las conclusiones, yo me voy al comité de Asset Allocation, de asignación de activos en nuestras carteras, en donde tengo a los directores de cada jurisdicción, los directores de carteras de Madrid, con el señor Tenorio, de Luxemburgo, de Mónaco, de México, de Brasil, de Panamá, de Estados Unidos. Todos esos directores gestionan carteras, gestionan clientes. Yo los reúno en una mesa, conferencia, y les digo, estas son las conclusiones, lo que les acabo de decir, muchas más cosas. Dura un día, el comité, enterito. Estas son nuestras conclusiones, señores del comité de Asset Allocation. Les doy la posibilidad y la oportunidad de rebatirlas, y si tengo que cambiar de opinión, lo haré, si me convencen de lo contrario. Nunca han cambiado nada. Entonces, cuando todos acordamos que la visión es correcta para cada tipo de activo, yo les hago la pregunta. Para sus clientes conservadores, o moderados, perdón, ¿cómo nos distribuimos en el universo de activos? Y entre todos lo acordamos conforme a la visión que les acabo de decir. Mes a mes, cada mes, damos una vuelta por el mundo con nuestra visión global formada desde la información local. Cada mes hacemos esto. Y yo les invito a que nos acompañen en esta aventura. Lo que les propongo es que sus carteras se moverán en función de toda la información de que disponemos cada mes. Fíjense ustedes que somos bastante activos en emergentes, renta variable, tenemos una sobreponderación respecto a un índice de referencia, 6,3. Hombre, Alex, ¿y por qué no un 10? Tu índice de referencia tiene un 5, ¿por qué no un 10? Muy sencillo, porque yo tengo que cumplir con una regulación MiFID y tengo que garantizarles que para el perfil moderado ustedes no van a perder un 20%. Ustedes para un perfil moderado, máxima pérdida es un 5%. Eso es lo que me limita. Por lo tanto, ustedes están recibiendo un input o una decisión estratégica de pura visión que a veces me limita por control del riesgo, que tengo que hacerlo, porque ustedes me lo exigen. Ustedes me lo exigen. Mira, Alex, yo soy moderado. Bueno, pues moderado, pues vamos allá. Muchísimas gracias por la atención. Veo que la mayoría de la gente todavía permanece en sus asientos, lo cual cosa es muy buena señal. Disculpen la tortura, yo entiendo que esto es muy aburrido, hablar del mundo y de los mercados durante más de una hora.
Pero esto es lo que es, y el mundo es como es, y vale la pena. Muchas gracias. Hasta la próxima.